Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con un episodio importantísimo de la historia de España, concretamente con la Guerra Civil. Esta parte de nuestra historia no ha sido contada, bueno, más bien sí ha sido contada por ilustres personas que a través de sus libros nos han ido narrando lo que sucedió en el transcurso de la contienda, según el bando en el que había luchado o con el que se sentían más identificados. Hoy vamos a hablar de un libro, Historia de la Guerra Civil Española, cuyo autor, el historiador Luis Eugenio Togores, nos cuenta no solo cómo se desarrolla la guerra en toda su magnitud, también nos narra cómo se desarrollaron las pugnas políticas y sociales que provocaron esa guerra civil. Además de detallarnos los acontecimientos militares que fueron determinantes de la victoria de unos y la derrota de otros, como es lógico. La situación política que había en aquel momento tiene, salvando las distancias de los años transcurridos, ciertas similitudes con la que estamos viviendo en estos momentos en España. Por ejemplo, la toma de las calles por parte de la izquierda que han perdido las elecciones, la radicalización de parte de esa misma izquierda que ha generado nuevos grupos políticos que están surgiendo con mensajes nada tranquilizadores, e incluso la propia Izquierda Unida cada vez más fuera de lugar respecto a lo que es el sistema democrático que a través de la Constitución rige la vida de los españoles, o la postura de los independentistas que quieren acabar con la unidad de España. Bueno, pues de todo esto y del resto del contenido del libro vamos a hablar en el programa de hoy, incluida una frase de su autor, el profesor Togores, que dice que entender cómo pasó y por qué ocurrió ayude a que nunca más vuelva a repetirse. Esta frase se me ha quedado grabada, que lo sepan ustedes, y ahora vamos a comentar con detalle. Bueno, pues para hablar de esta parte de la historia de España, que todos deberíamos de conocer, pero que nunca debería ser motivo de enfrentamiento entre los españoles, me acompaña, como les he comentado, el doctor en Historia Contemporánea y profesor universitario Luis Eugenio Togores. Señor Togores, muy buenas tardes. Muy buenas, Mabel. Y muy bienvenido a nuestro programa. Estoy hoy que no sé si es alergia o qué es, pero ya ve usted cómo andamos. Con lo cual no voy a poder hablar mucho, así le dejo más tiempo para que nos cuente usted qué nos quería transmitir en su libro, porque sobre la historia de la Guerra Civil se ha hablado mucho, pero con matices. O sea, probablemente, salvo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil es de los temas históricos que más se ha escrito en el mundo. Es alucinante la cantidad de libros que hay escritos. El problema que tiene la Guerra Civil, que es en cierta forma el problema de la sociedad española, es que la historiografía está sesgada. Es decir, hay una parte de historiografía que es prorrepublicana, que es la que pues prácticamente desde hace 30 o 35 años es la que se lleva el gato al agua, y hay, digamos, muy poca historiografía, vamos a llamarle neutral, o vamos a llamarle pronacional o de derecha, es decir, que no tiene la visión frente populista, idílica, y de que la República era un sitio maravilloso donde todo el mundo vivía muy bien, y que el Frente Popular era bueno, la panacea, porque los españoles hubiese ganado Largo Caballero o Negrín, esto seríamos como Albania, y eso sería una cosa realmente fantástica. Entonces, hay muy poca historiografía, digamos, crítica sobre esa visión buenista que ha hecho la izquierda y que lleva 30 años triunfando, y que es la que normalmente, hasta hace muy poco tiempo, es la que triunfaba en las librerías, en los kioscos, en las revistas de historia en España. Sí, la verdad es que es sorprendente, como nos decía el señor Togores, que sea solamente esa visión de la guerra civil la que está consolidada,
porque se habla muy poco de cómo empieza la contienda y por qué, que es algo que sí refleja en su libro que ya les he dicho se llama Historia de la Guerra Civil Española, lo tienen ustedes en pantalla, de la editorial La Esfera de los Libros, y que es muy interesante, es un libro que hay que leer. Vamos a ver, la Guerra Civil Española no es fruto... Parece que aquí hay 4 locos que se han levantado contra un régimen instituido. Bueno. La izquierda llevaba, pues desde el año 17, dando sucesivos golpes de estados y revoluciones en toda Europa, generalmente y afortunadamente fracasados, para intentar hacerse con el control de los países y de los modelos sociales. Hay sublevaciones en Hungría, intentos en Italia, hay sublevaciones en Alemania, conspiraciones en Francia, guerras en Estonia, Letonia y Lituania. En Hungría y la mayoría de esos sitios han fracasado, pero la verdad es que como ha triunfado en Rusia, bueno, pues desde Rusia, digamos, se envía dinero, se envían hombres, se envían alientos a todos los partidos comunistas y a todos los partidos socialistas revolucionarios de la época. Aunque tuvieran a su pueblo muerto de hambre. Sí, pero eso no... Es que eso se olvida, es que se olvida. Esa parte como que no se cuenta. Han mantenido el sistema en muchísimos países, entre otros en España, van dando dinero, pero se les olvida, nadie cuenta que era a costa del pueblo al que tenían muerto de hambre. Bueno, no hay más que ir a Cuba. Por ejemplo. No hay más que o actualmente en Venezuela, ¿no? Es decir, alguno de los países más ricos del mundo donde su población pasa verdaderas necesidades, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, la sublevación más importante que hay contra el orden instituido, que es un orden democrático, que es el gobierno que tienen los radicales de Lerroux y la CEDA, se produce en España, en el año 34. Es un intento de golpe de Estado, lo que pasa que fracasa. Luego, en las siguientes elecciones, se producen unas elecciones razonablemente equilibradas entre el Frente Popular y la izquierda, unas elecciones que podrían recordar un poco, salvando mucho las distancias, pero los porcentajes a las que se produjeron hace poco a las europeas aquí en España. El Frente Popular además acaba de manipular las actas electorales y se hace con el control, y a partir de ese momento se produce una deriva revolucionaria que lleva a los sectores fundamentalmente del ejército y de los partidos más radicales, como es la Falange, los Requetés, etcétera, a empezar a conspirar contra la República. Esa conspiración es una conspiración, digamos, contra la amenaza cierta y real de que España se convierta en una nación semejante a la Unión Soviética, que es además lo que pide, por ejemplo, Largo Caballero, que se autotitula a sí mismo el Lenin español. Entonces, un grupo de generales, que son quizá la parte más centrada del golpe, es decir, que no son los radicales falangistas, que estaban, digamos, en una posición muy extrema, ni son los involucionistas carlistas que querían volver a la vieja monarquía, sino un grupo de militares, todos ellos con puestos muy relevantes en el ejército, porque son señores de 50 y tantos y 60 años, casados, todos generales en la culminación de su carrera, empiezan a conspirar o a preparar un golpe de Estado, digamos, para impedir que esa deriva que ellos creen que va a llevar a una situación como la de Rusia se produzca en España. Y hasta el último momento no se deciden, porque están conspirando, pero no hay digamos, de hecho Franco, que es uno de los más importantes, Mola se metía con él porque no le veía muy decidido y le llamaba Miss Canarias, pero ofensivamente, pues, mira, qué cobardón está. Claro, Franco estaba casado, tenía una hija pequeña, tenía mucho que perder y, bueno, a lo mejor mucho que ganar porque luego fue caudillo de los españoles, pero inicialmente no estaba tan claro, ¿no? Y entonces, hasta que se asesina a Calvo Sotelo, que le asesinan policías y miembros de seguridad, además de la escolta de miembros del gobierno, no se deciden. Porque claro, desde la lectura de los militares, esos hombres se han asesinado al jefe de la oposición, miembros del cuerpo de policía, es decir, guardias civiles y guardias de asalto, puede pasar cualquier cosa. Entonces se produce el golpe de Estado, que fracasa, porque además el golpe fracasa. Fracasa, pero bueno... Degenera en una guerra civil. A posteriori, claro. Pero el golpe es un fracaso. Sin duda. Pero yo te he hablado de que había una cierta similitud, salvando todas las distancias que hay que salvar, con el momento actual, no nos confundamos, salvando todas las distancias, pero sí que es esa izquierda que ha perdido las elecciones municipales, las ha perdido, no lo acepta y empieza a mover la calle. Claro. Sí, exactamente igual que ahora. Efectivamente, por eso decía yo lo de la similitud. Encajan mal la izquierda, encaja mal el no ganar las urnas. Bueno, es que la izquierda no es democrática. O sea, es que aquí siempre hablamos de la izquierda democrática. Digamos, la parte democrática de la izquierda serían los socialdemócratas europeos. Pero el sector, digamos, que ahora sería, digamos, de la extrema izquierda radical, es decir, desde Izquierda Unida, incluso un sector del PSOE y de ahí hacia abajo,
digamos, no son democráticos, es decir, no creen en la democracia. Es decir, Largo Caballero no creía en la democracia, el Partido Comunista Español de antes y de ahora tampoco cree en la democracia, es decir, y evidentemente los anarquistas, que entonces eran la rama más radical, que serían ahora nuestros Calebo Roca o nuestros gente, digamos, Aberzales, otros que están en la calle, tampoco creían en la democracia. Entonces, bueno, cualquier cosa justificaba, cualquier método justificaba el cambio social. De hecho, en el año 34 se sublevan armados. ¿Qué ocurre? Que luego hay dos sectores que también se sublevan, que teóricamente se supone que deberían creer en la democracia, que son dos partidos de derechas, pero que son nacionalistas. Uno son los partidos catalanes, que sería nuestra actual Convergencia y Unió, que son de derechas, supuestamente católicas, y otros son el PNV, que es de extrema derecha. Lo que pasa es que por esas cosas caras... ¿Cómo, efectivamente, hacia dónde ha derivado estos partidos? Hacia pedir la independencia, querer fracturar la unidad de España, en fin. Pero es que al final se produce... Pero ya los catalanes, y también los vascos, pero los catalanes ya en aquella época también querían... Bueno, de hecho, se independizaron... Son los primeros que se sublevan en el 34 y se vuelven a sublevar en el 36. Siempre todo el mundo piensa que el seni catalán, no, es que los catalanes son muy pragmáticos y tal. Al final los vascos, con toda la violencia que hemos hablado de ETA, al final tienen una postura... salvo en la época de ETA, hoy día el PNV tiene una postura de espera a ver qué pasa, y realmente, igual que en el 34 y en el 36, la voz cantante del independentismo lo están llevando los catalanes. Es decir, el famoso SENI, pues lo deben tener metido en un cajón. Sí, debe ser eso. Sí. De todas formas, eso de que son partidos de derechas sería a priori, porque al día de hoy... Es cierto. Mire, yo en un curso de verano que tuvimos en la universidad, me tocó comer con Jordi Pujol. Estaba María Rosa de la Cierva, Jordi Pujol y tal. Entonces, Jordi Pujol hizo el siguiente comentario. No, es que estos cabrones de rojos... Entonces, a mí me quedé así, porque claro, desde el punto de vista de un madrileño españolista aquí, la izquierda revolucionaria es Jordi Pujol. Y luego pensé, ¿pero qué demonios estoy pensando? Es decir, él no es españolista, pero él es la derecha más rancia y más carcundia y con todos los defectos que hay. Me produjo una conmoción. Ya. Pero eso Jordi Pujol, pero es que ahora Arturo Mas es que está gobernando con la izquierda más independentista, es que están los de izquierda republicana. Pero sabes, Mabel, que la ambición de poder hace extraños compañeros de cama. Sí, ¿verdad? Sí, pero es muy raro. Siempre los ha hecho y los sigue haciendo, pero están creando un verdadero problema en España, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Además, todo el mundo está convencido de que... El otro día estaba en un tribunal de una tesis con un profesor de la Universidad de Tarragona, catalán, y me dijo, no, si al final no va a pasar nada. Pues yo no lo tengo tan claro, porque hay veces que cuando la bola revolucionaria se echa a rodar, pues hay veces no hay quien la pare. Y claro, los banqueros a lo mejor piensan con cierta razón en el Producto Interior Bruto, pero los mileuristas, a ellos, ¿qué más le da? Que el Producto Interior Bruto baja 8. Exactamente igual. O sea, eso de que es verdad que está mejorando la economía y todo lo que queramos en Madrid. Para lo bueno y para lo malo, todo llega un poquito antes y la recuperación económica también, pero lo que es cierto es que una cosa es la macroeconomía y otra cosa es nuestro bolsillo para ir a comprar el pan. Es que no tiene nada que ver. Cuando llegue a nuestro bolsillo y podamos ir a comprar el pan sin mirar a ver si vale 10 céntimos más o menos aquí que allí, ese será el momento. Al mileurista eso de salir en Europa, entrar en Europa, mire usted, si mi problema es tener 20 euros más en el bolsillo. Y poder comer todos los días. Que es lo que la gente no piensa. Claro que no. Yo tengo que hacer una breve pausa, que casi la vamos a hacer ahora, y a la vuelta de publicidad, pues me gustaría que detalláramos un poquito más el contenido del libro y que habláramos de esa frase. Es muy importante que sobre todo los jóvenes conozcan la historia desde todas las visiones posibles para que puedan tener su propio criterio, ya que ellos no la vivieron, tampoco se estudia, porque no se estudia la guerra civil. En España no se estudia para que la conozcan. Aunque es el gran tema, ¿eh? Por supuesto. Pero aquí, como en todo, hablamos de oído, porque los españoles lo que entendemos de todo. Hablamos de fútbol como si fuéramos, los entrenadores o los mandatarios de cualquier equipo, el mejor del mundo. Pero es que hablamos de derecho, y sobre todo si los derechos son nuestros, y nosotros todos juristas. Es lo que tenemos los españoles. Y en la guerra civil no nos la hemos leído, pero también opinamos, porque a mí me contó mi abuelo que le tocó en el bando nacional no sé qué, o que le tocó en el republicano y no sé cuántos. Y con eso es con lo que salimos a la calle a dar nuestra opinión. Luego te contaré una anécdota de la batalla del Ebro. Pues ahora, justo a la vuelta de la publicidad, nos va a contar esa anécdota de la batalla del Ebro.
importantísima en la Guerra Civil Española. Volvemos ahora mismo. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a la historia de la Guerra Civil Española, vista también desde otra perspectiva y con datos. O sea, no vayan ustedes a pensar que es que el profesor Togores, que hoy nos acompaña, se ha puesto a escribir. No, no, no. Con datos y muy bien documentado. Como les decía, es el doctor Togores quien nos acompaña, que es doctor en Historia Contemporánea y profesor universitario. El doctor Togores me decía que me iba a contar una anécdota de la batalla del Ebro. Sí, pues un día en un... ¿Que refleja en el libro? No, pero es una experiencia vivida presente de un excombatiente que me dijo, pero ¿cómo puede usted hablar de la guerra civil si usted no la ha vivido? Y digo, mire usted, afortunadamente no la he vivido, pero usted que estuvo en el Ebro solo vio 100 metros a la derecha y 100 metros a la izquierda, y usted tiene una experiencia vital que yo no tengo, pero yo he leído los diarios de operaciones de muchas divisiones nacionales y de brigadas republicanas, he leído la documentación de Yagüe, he leído la documentación de Rojo y de otros muchos señores. Es decir, no es que no quiera yo valorar su experiencia vital en el Ebro, pero usted sabe, digamos, en un frente larguísimo, un trocito, que a lo mejor de ese trocito probablemente usted podrá contarme algo a pesar de las deformaciones de la historia, pero de la globalidad de una batalla enorme con miles de muertos que dura casi más de 100 días y tal, pues usted me va a perdonar, pero que no estuve allí sé mucho más que usted. Se me queda así el señor diciendo, no, pues no me lo acabo de creer, digo, bueno pero es lo que es. Claro, si usted tiene su experiencia, yo tengo el conocimiento. Claro, pues dice, mire usted que para saber de medicina y ser un buen oncólogo hay que tener cáncer, pues no. No, de ninguna manera. No es necesario. De ninguna manera, pero sí saber lo que es el cáncer, sí. Claro que sí. Profesor, yo le quería preguntar, porque cuando hablamos de... Quiero que me cuente un poquito más con detalle qué refleja en el libro, pero también quiero que terminemos dejando claro que a pesar de las similitudes, que no estamos ni de cerca abocados a una contienda como la que vivimos, porque después de ganar el Partido Popular las elecciones últimas, las de 2011, a los pocos días, a las pocas semanas, se hizo la primera huelga general, empezaron los recortes, y yo he llegado a oír en la calle, estamos como en el 36, nada más lejos de la verdad. Es verdad que azuzar la calle es fácil cuando hay tantos problemas como los que aquí teníamos, que aquí nos dejaron, como muchísimo paro, la gente que no llega a final de mes, recortes que empiezan, la paga que se quita a los funcionarios, en fin, todas esas circunstancias, y crear un caldo de cultivo. Y yo, es que lo he oído yo en la calle, decirme a mí la gente, uy, ya veremos, estamos como en el 36. No. Bueno, no. Vamos a ver. La verdad es que hay ciertos paralelismos. En el año 36 habíamos sufrido la crisis del 29, que en España, hombre, no había golpeado como en Alemania o Estados Unidos, pero había golpeado con mucha fuerza y había durado pues prácticamente hasta casi al empezar la guerra. De hecho, muchos historiadores te dicen que se sale de la crisis del 29 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hay ese paralelismo entre la crisis de los brotes verdes de Zapatero y la crisis del 29. Es verdad que tenemos dos problemas que siguen estando ahí, que son muy graves, que es el nacionalismo vasco y catalán, que es reiterativo y sigue estando, digamos, tanto en el 34-36 como en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, yo creo que hay algunas cosas que sí son distintas. Por ejemplo, el grado de violencia que hay en la sociedad española del año 34, 35 y 36
no tiene nada que ver con el grado de violencia que hay ahora. Por mucho que veamos ahora pues manifestaciones que impiden a los diputados entrar en el Congreso tal, bueno, pues eso antes eran tiroteos diarios y asesinatos en las calles, tanto de un lado como de otro. En Madrid pues era fácil que hubiese 1 o 2 muertos a la semana por tiroteos, pistolerismo en Cataluña. Bien. Luego, había una cantidad de armas en la sociedad que hoy día no existen. Es decir, había una cantidad de armamento que tenían los partidos políticos, etcétera, que ahora el señor de Podemos ha pedido que otra vez que los ciudadanos tengan derecho a utilizar armas como en Estados Unidos. Ya le he oído ya. Pero la realidad es que la gente, bueno, aquí hay muchas armas de caza, pero no hay armamento, digamos, político. Es decir, no hay gente que tenga armas en casa y como tampoco las hay, pues tampoco se emplean. Luego, hombre, la España de la República era una España hambrienta. Había casas viejas, cantidad de gente que se moría de hambre, literalmente. Hoy día, afortunadamente, a pesar de la crisis económica y de la cantidad enorme de parados, hombre, pues hay situaciones terribles, pero no es como en el año 36. Afortunadamente hay unos servicios sociales. Sí, unas estructuras, una serie de cosas. Claro. La estructura familiar funciona mucho mejor y bueno, y que España es un país más rico. Bueno, yo pienso que España es un país bastante rico, porque a pesar de todo lo que roban sigue quedando algo. ¿Verdad? Entonces, es decir, no es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que hay, tanto antes como ahora, hay unos sectores que quieren producir el cambio, la vuelta a la tortilla famosa, la quieren provocar, digamos, con un espíritu revolucionario. ¿Qué ocurre? Que en el 36 esa era una cantidad enorme de españoles y hoy día, bueno, pues no sé, es una cifra relativamente pequeña, porque claro, todo el mundo siempre piensa en el partido CEU, el de los nacionalistas vascos, etcétera, y en Podemos, que han sacado 6 diputados. Bueno, pero es que no nos olvidemos, más de la mitad de los españoles no votan. Entonces han tenido el 10% del 50%, o sea, han tenido el 5% de los españoles, es decir, que es una masa bastante pequeña. El PSOE ahora de las elecciones estaban hablando de que tenía 200.000 afiliados. Mire usted, en el año 36 la CNT tenía más de 1,5 millones de afiliados entre la CNT y la FAE, es decir, era una masa enorme, de además gente muy currada. Y es verdad y que aquí ahora tienen 200.000, se ha dado de baja muchísima gente por desencanto, porque hay un gran desencanto y una gran desafección hacia los políticos. Y el grado de militancia, vamos a ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Era gente que estaba dispuesta a tirar de pistola tanto de un lado como de otro. Bueno, aquí lo que tiran normalmente es de visa. Sí, ¿verdad? Y tratando de vivir lo mejor posible, sin lugar a ninguna duda. Quería yo que analizáramos la frase esta de que entender cómo pasó y por qué ocurrió ayuda a que nunca más vuelva a repetirse. Podemos entender por qué, sobre todo el por qué, el cómo ocurrió, ya sabemos lo que ocurrió, cómo fue y demás, pero ¿por qué ocurrió esto? ¿A través de su libro? Yo creo que sí, hombre, al final, por ejemplo, si lees la Guerra Civil Española, que es la guerra de secesión de Estados Unidos, al final el mensaje que te trae es por qué una sociedad que tiene todo para vivir en armonía, ¿por qué se parte en 2 grupos, o a veces en 3, que son irreconciliables? ¿Qué es lo que pasa? Pues normalmente lo que ocurre, porque claro, la guerra civil todo el mundo piensa que es una guerra y piensa en las batallas, la batalla de Teruel, el Ebro, la marcha sobre Madrid, sí, que son muy importantes, pero luego hay muchas más cosas unidas a todo eso, y yo creo que los historiadores, aparte de las batallas, estamos también investigando sobre eso. Lo primero es la fractura social. La fractura social, una es el tema de los nacionalismos, es decir, una parte de la sociedad que se quiere separar. Otra, que hoy día está muy atemperado, porque afortunadamente la distancia entre clases se ha juntado bastante. Es decir, yo siempre me acuerdo de la famosa frase que cuando le preguntaron a Franco que qué iba a pasar a su muerte, le preguntó un general norteamericano, y él dijo, nada, en España no va a pasar nada, porque mi herencia es la clase media, ¿no? Entonces, bueno, aquí hoy día hay una gran clase media, pero en la España del 36 no hay una clase media, es decir, hay una España de campesinos y de obreros que pasa hambre y unas pequeñas masas de gente urbana que tiene un relativamente buen pasar, y luego hay unos poquitos, que eso siempre hay, que tienen mucho dinero. Eso está siempre. Pero realmente hay una sociedad con una fractura muy importante, ¿no? Entonces, esa fractura hoy día en España, es verdad que existen algunas grietas, pero no existe como en el año 36, ¿no? Entonces, eso es. Luego, por ejemplo, que ahora está muy de moda, el tema del laicismo del Estado y la persecución religiosa. Vamos a ver, hoy día una cosa es que mi compañero de carrera, Otero Carvajal, quiera cerrar la capilla de historia en la Complutense, y otra cosa es que quememos, yo qué sé, cualquiera de las iglesias de Madrid y estemos persiguiendo a los curas a tiros por las calles. Vamos a ver, no es lo mismo. Pero sí es cierto
y luego también hay un ambiente, también había, digamos, de espíritu revolucionario, es decir, tanto había un sector de la derecha que era radical, que muchos sectores falangistas que propiciaban, digamos, un cambio al estilo de las modas de la época, porque Mussolini había triunfado en Italia, Hitler en Alemania, existían partidos de extrema derecha o fascistas en toda Europa exitosísimos que propiciaban una manera de enfrentarse a la izquierda violenta, y luego había una izquierda muy violenta, muy radical. No nos olvidemos que los inventores de la milicia política no es la derecha, es la izquierda. Es decir, el Partido Socialista tenía un verdadero ejército particular, los anarquistas también. Eso hoy día en España no existe. Es decir, es verdad que te dice la policía que hay 20.000, digamos, gente de extrema izquierda que se tira a la calle, pero es una masa... 46 millones de ciudadanos. Es relativamente pequeña, pero es que claro. Antes estamos hablando de una masa enorme. También es verdad que ahora la población, los ciudadanos, estamos más formados, con lo cual aunque se le sigue manipulando a la gente... Y comemos mejor. Porque de eso también comemos mucho mejor. Es decir, probablemente la herencia del franquismo es el comer caliente, el tener coche, el tener zapatos, más o menos todo el mundo tiene la casa, o si todavía no te la quita el banco. Entonces, eso evidentemente a la gente le cuesta lanzarse a la revolución porque tiene algo, mucho o poco, pero algo que perder. En el año 36 muchos españoles no tenían nada que perder, de un lado y de otro. Afortunadamente, esa gran diferencia es la que nos permite pensar que, en fin, yo estoy segura que aquí no va a volver a haber. Bueno, tampoco Europa lo permitiría, pero eso es otro capítulo. Yo creo que Europa, a la hora de la verdad, cuando ocurren las cosas, por ejemplo, tenemos el caso de Ucrania. De hecho, hay una guerra. Es decir, Europa no lo permite los americanos, pero hay una guerra. Otra cosa es que eso no se convierta en un gran conflicto. Pero es que nosotros somos miembros de la Unión Europea, no es lo mismo, tendrían que participar, implicarse, en fin. Pero aparte de eso, yo creo que los españoles somos lo suficientemente inteligentes como para evitar situaciones de ese tipo. Vamos, pero no dice que el pueblo es sabio. Sí, pero estarás conmigo que hace 3 años las posibilidades de un conflicto entre españoles era del 0,00001%, es decir, prácticamente insignificante, y hoy día... Bueno, vamos a poner una cifra baja, que sea del 1 o el del 2%. Incluso más baja, Bueno, más baja, no, a lo mejor, pero el tema de los catalanes está ahí. Bueno, pero eso es otra cuestión. Pero yo creo que nunca los españoles se van a enzarzar como entonces por el tema de los catalanes, por el tema de los vascos o por la situación política. Afortunadamente también podemos hablar a través de las urnas. Bueno, lo que está claro es que de los indicadores de no existir, me da igual que sean muy bajos, pero han existido, lo cual es un poco penoso, ¿no? Que hayan subido, aunque sea unas milésimas. Una milésima, ¿no? Pero es verdad que está ahí, ¿no? En fin, le veo un poco en este tema, no lo tiene tan claro como yo, pero es un tema que tendremos que abordar en otro programa, que yo estaré encantada que vuelva por aquí y continuemos en este punto que lo hemos dejado, si realmente puede llegar a haber una contienda en España. Para mí impensable, se lo digo francamente, pero el profesor tiene otro criterio, pero tenemos que hablar en el próximo programa porque hoy ya no tenemos tiempo para más. Muchas Así gracias. Que yo encantada de que esté aquí y nos hable de esa historia de España que forma parte de nuestra propia vida, faltaría más, y que no hay que olvidarla, para que no se repita. Muchas gracias. Gracias al profesor Togores por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Y de ustedes, como siempre, hasta nuestro próximo programa. Sí, la web, antes de despedirme, les tengo que recordar www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios@puntoencuentrodigital.es. Y como siempre, ya saben que ahora nos pueden seguir también todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Eso sí, a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Los Santos. Como también les digo todos los días, ya saben que donde nos tienen que seguir es en absolutamente todos los sitios donde estamos. Porque si ustedes no nos siguen, si ustedes no están ahí, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas.
cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.